¿Tú pagas impuestos? Si los pagas, déjame darte una cifra. El presupuesto de defensa de Estados Unidos representa aproximadamente una cuarta parte de la recaudación fiscal federal. Y de esa cuarta parte, la tajada más grande, año tras año, va a parar al bolsillo de la misma empresa. No es Apple. No es Google. Es un fabricante de armas cuyo nombre completo probablemente ni conoces. Lockheed Martin. ¿Qué tan descabellada es esta empresa? Vendió un modelo de caza que tumbó a los jefes de gobierno de 3 países. En los años 70 gastó fortunas para sobornar a un padrino de la yakuza japonesa y que éste le vendiera armamento en su nombre. Escuchaste bien. Un padrino de la mafia, vendiendo aviones de combate. Construyó un avión cuyo desarrollo se devoró $2.100.000.000.000. $2.100.000.000.000. Más que el PIB anual de la inmensa mayoría de los países del mundo. Y ese avión, a día de hoy, todavía tiene goteras. Pero lo más absurdo de todo es su origen. 1912. California. Una iglesia abandonada. Un joven llamado Glenn Martin, con madera y lona, armó un avión entre las bancas del templo. Sin inversionistas, sin título en ingeniería, sin pista de aterrizaje. Empujó el avión hasta un campo de cultivo, se trepó y voló. Desde aquella iglesia hasta hoy, 113 años. Esta empresa atravesó 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo. No se perdió ninguna. Y en cada una se llenó los bolsillos hasta reventar. Sus drones, en este preciso instante, patrullan cielos nocturnos que tú no puedes ver, decidiendo si alguien podrá o no ver el sol de mañana. Esta es la historia de Lockheed Martin. Y también es la crónica de cómo el complejo militar industrial estadounidense se $74.750 millones. Esos fueron los ingresos de Lockheed Martin en 2025. Si los desglosas, cada segundo entraron $2.366. En lo que tardas en pestañear, esta empresa ganó lo suficiente para alimentarte un año entero. Pero 113 años atrás, el punto de partida de todo esto fue una iglesia alquilada y un tipo raro que vivía con su mamá. 16 de agosto de 1912. California, Los Ángeles. Glenn Martin tenía 26 años, cara alargada y flaca, mirada obstinada. No fumaba, no bebía, no socializaba, jamás se casó. Vivió con su madre hasta el día de su muerte. Los vecinos lo consideraban un bicho raro, un joven callado, prácticamente sin amigos, pero que deliraba por volar. Alquiló una iglesia abandonada, empujó las bancas a los lados y, entre el altar y los reclinatorios, desplegó varas de bambú y tela de lino. Pieza por pieza, armó un avión. Sin planos, sin título de ingeniería. Su única referencia eran recortes de periódicos sobre los hermanos Wright. Afuera de la iglesia había campos de cultivo. Empujó el avión terminado hasta allá, se trepó y voló. Así nació la Glenn L. Martin Company. Ya lo sabes, la mitad del linaje del mayor fabricante de armas del mundo proviene de un genio solitario metido en una iglesia y su avión de bambú. Pero la otra mitad del linaje es todavía más absurda. Ese mismo año 19 de diciembre de 1912, San Francisco. 2 hermanos de apellido Lougheed, Alan y Malcolm, registraron un tallercito llamado Alco Hydro Aeroplane Company. Su plan era simple: construir un hidroavión y cobrar por paseos. El problema era su apellido. Lougheed se escribe L, oeste, U-G-H. Todo el que lo leía lo pronunciaba como Lougheed, que suena a cabeza de tronco. Imagínate, los fundadores de una empresa aeronáutica, y a donde fueran los llamaban los hermanos cabeza de tronco. En 1926 ya no aguantaron más. Cambiaron legalmente su apellido a Lockheed. La ortografía cambió, la pronunciación seguía igual, pero al menos dejaron de ser el hazmerreír. Con el nombre nuevo, la Lockheed Aircraft Company se fundó oficialmente el 13 de diciembre de 1926 en Hollywood, Hood. Junto a Alan, cofundó la empresa un joven ingeniero llamado John Northrop.
Northrop era un genio de verdad. Su monoplano Vega catapultó a Lockheed a la fama de la noche a la mañana. Para marzo de 1928 la empresa se había mudado a Burbank y a finales de ese año los ingresos ya rebasaban el $1.000.000. En abril de 1929 fabricaban 5 aviones por semana con más de 300 empleados. Pero Northrop no era alguien dispuesto a ser el segundón de nadie. Se fue de Lockheed y fundó su propia empresa, Northrop. No escuchaste mal. Uno de los mayores competidores de Lockheed Martin hoy en día es la empresa que levantó el cofundador que se largó. Uno de los casos más clásicos en la historia empresarial de criar a tu propio rival. La buena racha no duró. En 1929, Lockheed fue adquirida por Detroit Aircraft Corporation. Luego vino la Gran Depresión y Detroit Aircraft quebró sin más. Lockheed se convirtió en un cadáver tendido en la mesa de subastas, esperando a que alguien viniera a recogerlo. En 1932, Robert Gross y su hermano Cortland dieron el paso. Pagaron $40.000. Sí, 40.000. Eso compró la totalidad de Lockheed. $40.000 de entonces equivalen hoy a unos 900.000, que no te alcanzan ni para un departamentito en Los Ángeles. Pero esos $40.000 compraron el embrión de un imperio que hoy factura más de 74.000 millones al año. Robert Gross asumió la presidencia del Consejo en 1934. Una empresa en bancarrota acababa de resucitar. Ahora cambiemos de escena. ¿Te acuerdas de Glenn Martin, el de la iglesia? Su empresa siguió fabricando aviones, bombarderos, Vivita y coleando. Pero en los años 60 Martin Company giró el timón, dejó de construir aviones y se volcó de lleno a los misiles. Y en 1961, Martin Company hizo algo que nadie vio venir. Se fusionó con una empresa de pintura. Sí, de pintura. La American Asphalt Paint Company. Fundada en 1913, que después cambió su nombre a American Marietta. Vendía pintura, tinta, materiales de construcción. Una empresa de misiles y una empresa que pintaba paredes juntas, convertidas en Martin Marietta. Es como si agarraras a un científico de cohetes y al dueño de una ferretería, los cazaras a la fuerza y les dijeras: vayan y cambien el mundo. Entonces ya ves el panorama completo. El ADN de Lockheed Martin es el avión de bambú que construyó un soltero empedernido y excéntrico dentro de una iglesia, más un balde de pintura de asfalto. 2 puntos de partida tan disparatados que parecen chiste. Pero 83 años después, el 15 de marzo de 1995, esas 2 líneas convergieron. Lockheed Corporation y Martin Marietta se fusionaron en una operación de $10.000 millones y engendraron al mayor fabricante de armas del planeta. Sede central en Bethesda, Maryland. A 15 minutos en coche del Pentágono. ¡Qué conveniente! De una iglesia a un imperio. De los hermanos cabeza de tronco a amos del mundo. De una subasta de $40.000 por una empresa en quiebra a 74.750 millones en ingresos. Y esta historia apenas comienza. Porque lo que viene es esto. Un joven ingeniero llamado Kelly Johnson, al lado de una fábrica de plásticos que apestaba hasta el cielo, va a levantar una carpa en California. 14 de octubre de 1962. Madrugada. 21.000 metros sobre Cuba. Un avión sin una sola arma cruzaba solo el Caribe. El piloto se llamaba Heiser, mayor de la Fuerza Aérea. Su misión era una sola: apretar el obturador. 918 fotografías. La película no llevaba ni 24 horas en tierra cuando ya estaba sobre el escritorio de Kennedy. ¿Qué mostraban las fotos? Misiles balísticos soviéticos de alcance medio. Las ojivas nucleares ya estaban montadas. El rango de tiro cubría Washington. 13 días para la guerra nuclear. El avión que tomó esas fotos se llamaba U-2. El hombre que lo diseñó rechazó 3 veces el puesto de presidente de la compañía. Y el lugar donde ese hombre empezó a trabajar en esto tenía de vecina una fábrica de plásticos que apestaba a kilómetros. Vamos para atrás. Junio de 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más feroz. La Alemania nazi había desarrollado cazas a reacción.
Los aliados no tenían ni uno solo. El cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos entró en pánico, fue a buscar a Lockheed y les dijo una sola frase: necesitamos un caza a reacción, lo más rápido posible. El que aceptó el encargo se llamaba Kelly Johnson. 33 años, mal genio, energía inagotable. Era el tipo de persona que al entrar a una sala hacía que todos se callaran. Eligió personalmente a un grupo de ingenieros y mecánicos y los metió en una carpa improvisada junto a la fábrica de Burbank. La carpa estaba pegada a una planta que producía plástico y la peste. ¿Cómo te lo explico? La olías a 500 metros de distancia. Un día, un ingeniero llamado Irving Culver levantó el teléfono y soltó sin pensarlo: habla la fábrica del Zorrillo, soy el agente interno Culver. Estaba imitando un taller clandestino y apestoso que aparecía en una tira cómica popular de la época. Sus compañeros se rieron y el nombre se quedó: Skunk Works. La fábrica del Zorrillo. Suena a chiste, pero de ese chiste salieron cosas que cambiaron el curso entero de la Guerra Fría. A Kelly Johnson le dieron un plazo de 150 días. Entregó en 143, 7 días antes. Y lo más absurdo: el contrato oficial se firmó 4 meses después de que él empezara a trabajar. Dicho de otro modo, el avión estaba casi terminado y los papeles del cliente todavía andaban dando vueltas por las oficinas. Ese era el estilo de Skunk Works: tú no te preocupes por el contrato, primero haz el trabajo. Ese avión se llamó XP-80 Shooting Star, el primer caza a reacción operativo de Estados Unidos. No llegó a tiempo para la Segunda Guerra, pero sus versiones posteriores se lucieron de sobra en la Guerra de Corea, pero la verdadera obra maestra de Kelly Johnson todavía estaba por venir. En 1954, la CIA tocó la puerta. El pedido era simple y delirante al mismo tiempo: construir un avión que volara sobre la Unión Soviética, le tomara fotos, y que no lo pudieran derribar. La solución de Kelly Johnson fue volar a 21.000 metros. A esa altura, los cazas soviéticos no llegaban. Los misiles tierra-aire se quedaban cortos. Se firmó el contrato y 9 meses después, el U-2 estaba en el aire. 9 meses. Tú no terminas de remodelar un departamento en ese tiempo. El U-2 parecía un planeador gigante. Alas largas y delgadas hasta lo absurdo. Un solo motor. No era rápido ni ágil. Los pilotos le pusieron de apodo la Dama Dragón, porque tenía un temperamento infernal y al menor descuido se descontrolaba. Pero podía volar durante horas a 70.000 pies de altura y fotografiar los titulares del periódico en tu patio trasero. Después vino el Blackbird, el SR-71, la obra cumbre de Skunk Works. Mach 3.2. 3 veces la velocidad del sonido. ¿Escuchaste bien? 3 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, la temperatura de la superficie del fuselaje superaba los 500 grados centígrados. El aluminio se ablandaba. El acero se deformaba. Por eso, el 85% del avión estaba hecho de aleación de titanio. Y aquí viene el problema. Durante la Guerra Fría, ¿quién era el mayor proveedor de titanio del mundo? La Unión Soviética. Leíste bien: para construir un avión diseñado específicamente para espiar a la Unión Soviética. El material clave había que comprárselo a la Unión Soviética. ¿Cómo? La CIA se encargó. Crearon más de una docena de empresas fantasma, disfrazadas de compañías civiles, y trajeron el titanio de vuelta en barco tras barco. Los soviéticos cobraron felices de la vida, sin tener la menor idea de que el metal que vendían estaba siendo forjado para construir un avión cuyo único propósito era vigilarlos. Ese secreto, los soviéticos no lo supieron hasta que la Guerra Fría terminó. Usar los huesos de tu enemigo para forjar el cuchillo que le clavarás en el corazón. No existe metáfora más precisa para lo absurdo de la Guerra Fría. Kelly Johnson diseñó más de 40 tipos de aviones. Ganó incontables premios. La compañía le ofreció la presidencia 3 veces y 3 veces dijo que no. Dijo: yo no quiero sentarme en una oficina, yo quiero estar en el taller. Ese hombre dedicó su vida entera a una sola cosa: construir aviones imposibles. Pero por más perfecto que sea el avión, el que va sentado adentro es un ser humano. Y los seres humanos mueren. 1 de mayo de 1960. El piloto de la CIA, Francis Gary Powers, volaba un U-2 sobre territorio soviético cuando un misil tierra-aire lo alcanzó. Se eyectó y sobrevivió.
pero fue capturado por los soviéticos. El incidente hizo estallar la cumbre entre las superpotencias. El presidente Eisenhower tuvo que admitir ante el mundo entero que Estados Unidos había estado enviando aviones espía. El mito del U-2 se quebró por la mitad, pero la otra mitad se cobró 2 años después. Octubre de 1962. La madrugada con la que empezamos. El mayor Heiser fotografió los misiles en Cuba. Kennedy vio las fotos y ordenó el bloqueo naval. El mundo entero contuvo la respiración. 13 días. El momento en que la humanidad estuvo más cerca de destruirse a sí misma. 27 de octubre. Otro U-2 sobrevoló Cuba. El piloto era el mayor Rudolf Anderson. Un misil antiaéreo soviético impactó su avión. Anderson murió en el acto. 35 años. Fue el único militar estadounidense muerto en combate durante toda la crisis de los misiles en Cuba. Piensa en el peso de todo esto. Skunk Works construyó ese avión. Un ingeniero que rechazó ser presidente lo diseñó. Con el titanio que el enemigo te vendió, se construyó otro aún más rápido. Un piloto lo usó para tomar las fotos que frenaron una guerra nuclear. Otro piloto dio su vida por él. De un nombre de chiste en una carpa improvisada, a un momento de vida o muerte sobre el cielo de Cuba. Skunk Works demostró una cosa. En las manos correctas, un puñado de ingenieros es más peligroso que 10.000 burócratas. Pero una compañía donde coexisten el genio y la locura, ¿qué? Esta es la única forma en que podemos vender aviones. Esa frase no se dijo en un tribunal. La dijo el presidente de Lockheed, Carl Kochian, en una audiencia del Congreso de Estados Unidos, frente a los senadores, frente a las cámaras, frente al mundo entero. Fíjate, no se disculpó. Estaba explicando. En su boca, el soborno no era un delito. Era un modelo de negocio. Igual que tú vas al mercado a comprar verduras y pagas, él iba a otros países a vender aviones y pagaba sobornos. Lo más natural del mundo. Bien. Entonces veamos cómo funcionaba exactamente este modelo de negocio. Lockheed quería vender aviones en Japón. No buscó distribuidores, no puso anuncios. Buscó a una persona, Yoshio Kodama. Puede que nunca hayas escuchado ese nombre, pero en el mundo subterráneo del Japón de posguerra, él era el padrino. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kodama fue sospechoso de crímenes de guerra clase A. Se dedicaba a saquear recursos en China para el ejército japonés. Cuando terminó la guerra, en teoría debía ir a la horca, pero los estadounidenses lo soltaron. ¿Por qué? Porque la CIA quería su red de contactos. Un criminal de guerra, blanqueado como informante de Estados Unidos, que luego se convirtió en agente comercial de Lockheed. Saborea esa cadena de producción, de criminal de guerra a espía a corredor de armas. Un solo pez, 3 platos. Durante 20 años, Lockheed canalizó $12.600.000 hacia la clase política japonesa a través de la red de Kodama. De esos, 7 millones fueron directo al bolsillo de Kodama. ¿Y el resto? Fluyó hacia el secretario general del Partido Liberal Democrático, el ministro de Transporte, el presidente del Comité de Aviación. Toda la cadena de poder, de arriba a abajo, con precio fijo. Y el pez más gordo fue el primer ministro de Japón, Kakuei Tanaka. Para que All Nippon Airways comprara el avión TriStar de Lockheed, Tanaka recibió $2.100.000. El 27 de julio de 1976, el primer ministro en funciones fue arrestado. Un fabricante de armas estadounidense metió al máximo líder de una nación soberana en la cárcel. Pero Japón fue solo la entrada. Mueve el mapa hacia el oeste. Países Bajos. El príncipe Bernardo, inspector general de las Fuerzas Armadas holandesas, esposo de la reina Juliana. En teoría, una de las figuras más respetables de Europa. Lockheed le dio $1.100.000. Y entonces la Fuerza Aérea holandesa eligió el F-104 de Lockheed en lugar del Mirage 5 francés. Un miembro de la realeza, con un precio de $1.100.000. Siendo honestos, para tratarse de la realeza, ese precio era bastante barato. Más al sur, Italia. Lockheed desembolsó $2 millones para comprar a políticos de la democracia cristiana y el Partido Socialista.
y que la Fuerza Aérea Italiana adquiriera aviones de transporte C-130 por un valor de $100 millones. Esa operación salpicó al exministro Guy y Atanasi, al ex primer ministro Rumor, y al final ni siquiera el presidente Leone aguantó la presión. El 15 de junio de 1978, Leone renunció. El presidente de toda una república, por $2 millones de una empresa extranjera, perdió su silla. ¿Te diste cuenta del patrón? El primer ministro de Japón, arrestado. El príncipe de Países Bajos, dimitido. El presidente de Italia, dimitido. Una sola empresa tumbó a los jefes de Estado de 3 países. ¿Qué imperio en la historia de la humanidad logró algo así? Alejandro Magno, para conquistar 3 naciones al menos, necesitaba un ejército. Lockheed solo necesitó un maletín. ¿Y cuál es la parte más irónica? Esos sobornos, Lockheed los registró tranquilamente en sus estados financieros, bajo la categoría de gastos de mercadotecnia, y se los reportó al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. El dinero de los sobornos fue deducido de impuestos. Sobornaste, lo facturaste, y encima obtuviste una deducción fiscal. Eso no es corrupción, eso es arte. En 1976, el Subcomité de Corporaciones Multinacionales, presidido por el senador Frank Church, finalmente destapó toda la verdad. Lockheed había sobornado en más de 15 países, por un total de $22 millones. Y eso fue solo lo que se descubrió. Las comisiones reales superaron los $200 millones. Cuando el presidente Carter llegó al poder, calificó esa conducta como moralmente repugnante, y el 19 de diciembre de 1977 firmó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. A partir de ese momento, sobornar en el extranjero se convirtió en un delito federal para las empresas estadounidenses. Una ley que nació por culpa de una sola empresa. Lockheed, con sus propios actos, obligó al Congreso de Estados Unidos a redibujar la línea de la ética empresarial. Y dentro de Estados Unidos, Lockheed tampoco se salvó. Se declaró culpable de fraude al Servicio de Impuestos Internos, por disfrazar los sobornos como gastos legítimos de mercadotecnia para deducir impuestos. Sobornar es delito, evadir impuestos también es delito, pero Lockheed hizo las dos cosas, y de paso casi se lleva a sí misma a la quiebra. Y el final de Yoshio Kodama, cuando estalló el escándalo, declaró que había sufrido un derrame cerebral, que estaba postrado en cama y que no podía presentarse a juicio. El tribunal no tuvo más remedio que aplazar el proceso. Pero los periodistas lo fotografiaron en un campo de golf, blandiendo el palo con total soltura. ¿Derrame cerebral? Más bien le dio un derrame de no quiero ir a la cárcel. Y lo más absurdo, un actor japonés de ultraderecha, harto de la situación, piloteó una avioneta y la estrelló directamente contra la mansión de Kodama, diciendo que quería hacer justicia divina. La avioneta se estrelló, la mansión se incendió. Pero Kodama salió ileso. A este hombre ni estrellándole un avión encima lo podían matar. Hay que admitirlo. Alguien capaz de ser corredor de armas durante 20 años tiene una suerte fuera de lo común. Lockheed se declaró culpable en las audiencias, pagó sus multas, cambió a su directiva. La historia debería terminar. 600 tapas de inodoro, 7,000 cafeteras. Esto no es el inventario de una ferretería, esto es un pedido real que el Pentágono le hizo a Lockheed en los años 80. Cada tapa de inodoro, $640. Cada cafetera, $7,600. La tapa de inodoro en la tienda de materiales debajo de tu casa cuesta 30 pesos. La del Pentágono costaba más de 20 veces eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no estaban gastando su propio dinero. Pero no te apures a reírte. Las tapas de inodoro son solo la entrada. Lo que esta empresa realmente sabe hacer es sobrevivir, sin importar qué tan grave sea el error. Empecemos con el soborno. ¿Te acuerdas del capítulo anterior? El escándalo de sobornos de Lockheed fue el detonante directo de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Toda una ley escrita por culpa de ellos. ¿Y qué pasó después? A menos de 20 años de firmarse esa ley, en 1995, un vicepresidente de Lockheed fue condenado a 18 meses de prisión por sobornar a funcionarios egipcios. Se convirtió en la primera persona en ir a la cárcel bajo esa ley.
Toda una ley nació por tu culpa, y el primero en caer preso también es de los tuyos. Ese tipo de humor negro circular, ni un guionista se atrevería a escribirlo. Ahora hablemos de la vez que casi se murieron. A principios de los 70, Lockheed se lanzó con todo al mercado de la aviación comercial y construyó un avión de fuselaje ancho llamado L-1011 TriStar. Técnicamente, el avión era bastante avanzado. 3 motores, alcance suficiente, buena reputación entre los pasajeros. El problema fue el momento y el rival. Se estrelló de frente contra el DC-10 de McDonnell Douglas. Las dos compañías se desangraron peleando por el mismo mercado, y ninguna ganó dinero. Lockheed perdió $2.500 millones en el proyecto TriStar. La empresa ya tenía un pie dentro del ataúd. ¿Y qué pasó? El gobierno intervino. El gobierno federal le otorgó a Lockheed una garantía de préstamo de $250 millones y la jaló de vuelta desde el borde del precipicio. La razón fue simple y despiadada. Los aviones comerciales de esta empresa podían fracasar, pero al mismo tiempo estaba fabricando misiles Polaris, ojivas nucleares Trident lanzadas desde submarinos, aviones espía U-2 y el SR-71 Blackbird. Esas cosas no podían quedarse sin fabricante. La seguridad nacional no permitía que Lockheed quebrara. Así que los contribuyentes pagaron la cuenta. Este fue probablemente uno de los primeros casos de demasiado grande para caer en la historia de Estados Unidos, más de 30 años antes del rescate de Wall Street en 2008. Saborea esa lógica. Mientras una empresa esté atada lo suficientemente profundo a la defensa nacional, obtiene la inmortalidad. Y en otra línea argumental, Martin Marietta también estaba haciendo acrobacias. En 1982, una empresa llamada Bendix lanzó una adquisición hostil para tragarse a Martin Marietta. La respuesta de Martin Marietta merece estar en los libros de texto de guerras corporativas. Contraatacó comprando a Bendix. ¿Tú me quieres devorar? Perfecto. Yo también abro la boca y te devoro a ti. Las dos empresas se mordieron mutuamente como dos serpientes intentando tragarse la una a la otra. En la historia empresarial, eso tiene un nombre específico: la defensa Pac-Man. Al final, United Technologies intervino y adquirió Bendix, y Martin Marietta sobrevivió. Bien, ahora adelanta el reloj hasta 1995. La Guerra Fría había terminado, la Unión Soviética ya no existía, la industria militar enfrentaba una contracción masiva, los pedidos se desplomaban, las fábricas quedaban ociosas. ¿Qué hacer? Fusionarse. El 30 de agosto de 1994, Lockheed y Martin Marietta anunciaron una fusión de $10.000 millones. El 15 de marzo de 1995, la operación se concretó. Las empresas militares número 2 y número 3 de Estados Unidos se convirtieron en una sola, y de un plumazo se transformaron en la más grande del mundo. Pero hay un detalle en esa fusión que los contribuyentes nunca supieron. El entonces secretario de Defensa, William Perry, aprobó una política. Los costos de reestructuración derivados de la fusión los asumiría el gobierno federal. En pocas palabras, los contribuyentes pusieron el dinero para que estas dos empresas se casaran. La fusión provocó el despido de decenas de miles de trabajadores, pero los ejecutivos recibieron bonificaciones multimillonarias. Los críticos le pusieron un nombre a esa política: subsidio al despido. No escuchaste mal. Tú pones el dinero para que otros despidan trabajadores, y luego los ejecutivos se llevan el bono. Después de la fusión, Lockheed Martin tenía aún más apetito. En 1998, intentó tragarse a Northrop Grumman por $8.300 millones. ¿Te acuerdas de Northrop? La empresa del cofundador que en 1926 creó la Lockheed Aircraft Company junto con Alan Lockheed. Ahora, Lockheed quería devorar de un bocado la empresa de su viejo camarada. Si lo hubiera logrado, el gigante resultante habría controlado el 25% del presupuesto de adquisiciones del Departamento de Defensa. De cada $4 de gasto militar, uno habría ido a parar al bolsillo de la misma empresa. Esta vez, el gobierno finalmente dijo que no. Pero ¿de qué sirve frenar una adquisición? Si no pudo tragarse a Northrop, Lockheed Martin dio media vuelta y compró la división de electrónica de defensa de Loral Corporation por $9.100 millones. Para 2008, Lockheed Martin llevaba 16 años consecutivos como el mayor contratista federal de Estados Unidos.
Cada año se llevaba decenas de miles de millones de dólares del Pentágono. En 2010, solo los contratos del Pentágono valían 40.000 millones. Piénsalo un momento. Una empresa privada que cada año recibe de un solo departamento de gobierno más dinero que el presupuesto de defensa de la mayoría de los países del mundo. ¿Te acuerdas de la advertencia que hizo el presidente Eisenhower en su discurso de despedida de 1961? El complejo militar industrial. Pero muy pocos saben que el borrador original de ese discurso no decía complejo militar industrial, sino complejo militar industrial congresual. En el último momento, eliminó la palabra Congreso, porque sabía que puedes advertirles a los estadounidenses que se cuiden de los fabricantes de armas, pero no puedes señalar a los congresistas en la cara y decirles, ustedes también son cómplices. 600 tapas de inodoro, 7.000 cafeteras, 2.500 millones de dólares en pérdidas que el gobierno absorbió, una fusión que los contribuyentes pagaron, competidores devorados o expulsados uno por uno. Las tapas de inodoro no son un chiste. Las tapas de inodoro son la punta del iceberg. Cuando eres demasiado grande para caer, las reglas se escriben para los demás. Y lo que viene a continuación es que esta empresa, para la cual las reglas se doblan, va a fabricar el arma más cara en la historia de la humanidad. 2088. Ese es el año en que el proyecto F-35 está programado para terminar oficialmente. Si hoy eres un recién nacido, para cuando se termine de pagar esta cuenta, ya tendrás 62 años. El monto de la factura, 2.1 billones de dólares. Bien, rebobinemos y veamos cómo se escribió esta factura. En 2001, Lockheed ganó el contrato del avión de combate de ataque conjunto. La promesa era hermosa. Un solo avión, universal para 3 ramas militares: Fuerza Aérea, Marines, Armada. Reemplazándolos a todos. Precio unitario, 50 millones de dólares. 70% de las piezas compartidas entre los 3 modelos. Tasa de disponibilidad operativa del 90%, es decir, de cada 10 aviones, 9 listos para combate en cualquier momento. Esa presentación en PowerPoint era impecable. Y entonces llegó la realidad. 50 millones por unidad. Los primeros F-35A de producción costaron más de 200 millones de dólares cada uno. Se cuadruplicó el precio. ¿El 70% de piezas compartidas que prometieron? En la práctica, solo el 25%. 3/4 partes de las piezas no eran intercambiables entre los 3 modelos. El supuesto Casa Universal, en realidad, eran 3 aviones completamente distintos con el mismo abrigo encima. ¿Disponibilidad operativa del 90%? En 2023, la tasa real de preparación del F-35A fue del 52%. De cada 10 aviones, solo 5 podían volar. Los otros 5 estaban tirados en tierra esperando repuestos. En 2024, la Oficina de Auditoría descubrió que el 100% de los F-35 entregados ese año llegaron tarde. No una semana o 2 de retraso, sino un promedio de 238 días. Tú compras algo por internet y si se retrasa 3 días ya quieres insultar a alguien. Este aparato se retrasó 8 meses, y no fue uno solo, fueron todos y cada uno. ¿Y los costos de mantenimiento? La Fuerza Aérea dijo en 2018 que 4.1 millones de dólares por avión al año serían suficientes. El gasto real fue de 7.1 millones. El costo total de mantenimiento se disparó un 44% por encima de lo previsto. Suma todos los números. Investigación, adquisición, mantenimiento, a lo largo de 94 años. De 1994 a 2088. La cuenta total es de 2.1 billones de dólares. ¿Qué significa esa cifra? Supera el PIB de todos los países del mundo excepto Estados Unidos y China. Un solo proyecto de un avión, que vale más que toda la riqueza que Italia, Brasil o Canadá generan en un año entero. En 2014, el entonces subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Frank Kendall, miró estos datos y dijo una frase: negligencia en las adquisiciones. Lo que quiso decir fue que probar y producir al mismo tiempo, descubrir problemas y parchearlos sobre la marcha, ese enfoque estuvo mal desde el principio. Pero nadie rindió cuentas.
Nadie perdió su puesto. Los aviones siguieron fabricándose. ¿Y alguien intentó frenar esto? Hubo una persona, Patrick Gillard, exauditor interno de Lockheed. Su trabajo era revisar los números. Y revisando, descubrió algo. Lockheed, al presentar cotizaciones al Pentágono, ocultaba deliberadamente los datos reales de costos de sus proveedores. La ley exige que en estos contratos exclusivos presentes información de precios precisa, completa y actualizada. Lockheed no lo hizo. Escondía los precios bajos que realmente obtenía y negociaba con cifras infladas para extraer mayores ganancias. Esto no era un error de estimación, era fijación de precios defectuosa sistemática. Falsificación deliberada para sacarle más dinero a los contribuyentes. Gillard decidió dar la alarma. Presentó una demanda bajo la ley de reclamaciones falsas. El caso se arrastró durante años. En febrero de 2025, Lockheed aceptó pagar $29.7 millones en un acuerdo, más 11.3 millones ya pagados al Departamento de Defensa. Un total de aproximadamente 41 millones. Gillard personalmente recibió alrededor de 8 millones. 41 millones de dólares. Suena mucho, ¿verdad? Pero ponlo en proporción con los 2.1 billones del presupuesto total. No llega ni al 0.02%. Es como si le debieras al banco $2.100.000 y pagaras 41 centavos. Y el banco dijera, listo, estamos a mano. La respuesta de Lockheed fue todavía mejor. Estamos contentos de resolver este asunto y evitar el litigio. Negamos todas las acusaciones y cualquier conducta indebida. Traducido al español llano, pagamos la multa, pero no hicimos nada mal. El denunciante denunció. ¿Se detuvo la máquina? No. No solo no se detuvo, la máquina aceleró. Cada año, el Congreso aprueba 20 aviones F-35 más de los que el propio Pentágono solicita. No escuchaste mal. Los militares dicen, no necesito tantos, y el Congreso responde, no, sí los necesitas. ¿Por qué? Porque la cadena de producción del F-35 abarca 46 estados del país. No es un avión, es un programa de empleo. En Fort Worth, Texas, la línea de ensamblaje final del F-35 es el mayor empleador de la zona. La congresista que representa ese distrito, Kai Granger, recibió $123.360 en donaciones políticas de Lockheed. Y en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, de 53 miembros, 52 recibieron dinero de Lockheed. 52 de 53. El único que no lo recibió probablemente fue porque el cheque todavía venía en camino. El 73% de los cabilderos de Lockheed son exfuncionarios del gobierno. Por la mañana estás en tu oficina del Pentágono, firmando contratos de adquisición. Por la tarde estás sentado en la sala de juntas de Lockheed, vendiendo propuestas de adquisición. En diciembre de 2025, Mark Berkowitz fue confirmado como subsecretario de Defensa para Política Espacial. Antes era vicepresidente de Planificación Estratégica de Lockheed. Al momento de su confirmación, tenía a su nombre 2 pensiones de Lockheed, más acciones de Lockheed valuadas entre 1 y 5 millones de dólares. Prometió vender las acciones en un plazo de 3 meses. Pero adivina qué, días antes de su confirmación, Lockheed acababa de obtener un nuevo contrato justo en el área que él supervisaría. Este proyecto abarca 94 años. De 1994 a 2088. Tu abuelo pagó impuestos para financiarlo. Tú los estás pagando. Y tus hijos seguirán pagándolos. 3 generaciones, para un solo avión. Y ese avión, la mitad del tiempo está tirado en el suelo sin poder despegar. El 24 de febrero de 2026, Dario Amodei recibió un ultimátum del Pentágono. El secretario de Defensa, Hexet, le dio 3 días, con fecha límite exacta al minuto. 27 de febrero, 5:01 de la tarde. La exigencia era una sola: eliminar las restricciones de seguridad de la inteligencia artificial. Dejar que la máquina pudiera hacer cualquier cosa legal. La respuesta de Amodei fue: no podemos, en buena conciencia, aceptar lo que nos piden. 24 horas después, fue reemplazado. Pero su inteligencia artificial no fue reemplazada. Recuerda esa frase, vamos a volver a ella.
Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. 2024. El desierto, de noche. Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad avanza por la arena, sin conductor, sin nadie adentro. Esa máquina de matar de varias decenas de toneladas navega sola en la oscuridad, elige su propia ruta, encuentra su posición de disparo y se detiene a esperar órdenes. De día o de noche, da igual, sus sensores no necesitan luz. Probablemente piensas que esto es una película de ciencia ficción. No lo es. Es una prueba de producción en serie de Lockheed Martin. Ahora mira estas cifras. El presupuesto de inteligencia artificial del Pentágono. Año fiscal 2024, 1.800 millones de dólares. Año fiscal 2025, otros 1.800 millones. Congelado por la ley de presupuesto, ni un centavo más. Luego, año fiscal 2026, 13.400 millones de dólares. Leíste bien. De 1.800 millones a 13.400 millones, 7.4 veces más. Y esta vez, por primera vez, los sistemas autónomos tienen su propia partida presupuestaria independiente. Traducido al lenguaje humano. Los robots asesinos por fin dejaron de parasitar el presupuesto de otros programas. Ahora tienen su propia cuenta. ¿En qué se va a gastar ese dinero? Aire, tierra, mar, cobertura en todos los dominios. Fusión de sensores, análisis en tiempo real, procesamiento automatizado de inteligencia. Y una de las empresas que proporciona el cerebro detrás de todo eso es la que fundó Amodei. Contrato de 200 millones de dólares. Su inteligencia artificial fue el primer modelo de lenguaje grande desplegado en la red clasificada del Pentágono. Pero Amodei trazó una línea roja. Nada de vigilancia masiva doméstica. Nada de armas letales completamente autónomas. Escribió esas restricciones en el contrato. El Pentágono firmó. Y entonces llegó Hexet. Quería borrar todas esas restricciones. Le dio 3 días. Amodei dijo que no. La respuesta del presidente fue concisa y contundente. Los despedí, como a perros. El 27 de febrero, la Casa Blanca ordenó a todas las agencias federales suspender de inmediato el uso de la tecnología de esa empresa. El secretario de Defensa la clasificó como riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional, una etiqueta que normalmente solo se aplica a empresas chinas y rusas. Ahora, una empresa estadounidense, por negarse a eliminar sus restricciones de seguridad, recibía el mismo trato que las empresas de naciones enemigas. Al día siguiente, otra empresa de inteligencia artificial anunció que tomaría el relevo. 24 horas, reemplazo sin fisuras. Esa empresa dijo que también tenía líneas rojas, que también se oponía a las armas autónomas y a la vigilancia masiva, pero aceptó la cláusula de cualquier uso legal. ¿Cuál es la diferencia? La primera escribió sus líneas rojas en el contrato. La segunda las escribió en un comunicado. Un contrato tiene fuerza legal vinculante. Un comunicado, no. Ahora, volvamos a la frase que te pedí que recordaras. A principios de marzo, se filtró la noticia. El modelo de inteligencia artificial de la empresa, despedida, seguía funcionando en la red clasificada del ejército estadounidense. Participó en operaciones de ataque militar contra Irán. En la operación de captura del expresidente venezolano Maduro en enero también fue utilizado. La empresa fue expulsada, pero la tecnología no. El creador dijo no, pero la creación no sabe decir no. Simplemente cambió de dueño, uno que jamás rechazará una orden. Hay algo más que probablemente no notaste. El Pentágono está modificando su terminología en silencio. Antes se decía humano en el circuito. Cada ataque requería aprobación humana, caso por caso. Ahora se dice humano en supervisión. El humano ya no aprueba objetivo por objetivo, solo interviene cuando el sistema reporta una anomalía. Suena como un cambio menor, ¿verdad? Pero circuito significa que la máquina no puede actuar sin un humano. Supervisión significa que la máquina actúa por defecto y el humano solo observa desde un costado. De no puede actuar a actúa por defecto. La diferencia de una palabra es la diferencia entre la vida y la muerte. En 1912, un joven construyó un avión con bambú y tela en un establo junto a una iglesia. En 2026, un lanzacohetes no tripulado avanza por el desierto en plena noche, busca su objetivo por cuenta propia.
llega solo a su posición de disparo. 114 años. Del bambú al algoritmo, del sueño a la matanza. 1912. Una iglesia. Un avión hecho de madera y lona. 2026. Un desierto. Un lanzacohetes que no necesita a ningún ser humano. Entre uno y otro, pasaron 114 años. En esos 114 años, esta empresa sobornó a jefes de Estado de 3 países, casi se llevó a sí misma a la quiebra, y fue resucitada con dinero de los contribuyentes. Fabricó el caza más caro y más desastroso de la historia de la humanidad. Y luego empezó a construir armas que no necesitan a nadie para operarlas. ¿Te acuerdas del número del principio? 2.1 billones. Eso no es una cifra astronómica abstracta. Es tu dinero, son tus impuestos, es la escuela a la que tu hijo podría haber ido, la casa en la que podría haber vivido, la consulta médica que podría haber tenido. Todo ese dinero se convirtió en un avión que a día de hoy todavía tiene goteras. En 1961, Eisenhower pronunció un discurso la última noche antes de dejar la Casa Blanca. Lo que originalmente había escrito era Complejo Militar Industrial Congresional, pero al final tachó la palabra congresional. Le daba miedo ofender a alguien. Pero lo que se tacha no deja de existir. Los fabricantes de armas ponen el dinero, el Congreso aprueba el presupuesto, el Pentágono firma los contratos. Ese triángulo de hierro lleva girando 65 años, cada vez más rápido, y ya nadie puede detenerlo. Lockheed Martin no es una empresa fuera de control, es un espejo, y lo que refleja es un sistema que le permite estar fuera de control. En el próximo episodio, hablamos de otro gigante de la industria militar. No fabrica aviones ni misiles. Lo que fabrica, no lo puedes ver ni tocar, pero está en todas partes. Está escondido en la señal de tu teléfono, en la contraseña de tu banco, en cada satélite